Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes en este largo estudio que estamos haciendo en el libro de Romanos. Hoy día vamos a considerar el capítulo 13, uno de los capítulos más polémicos en realidad del libro de Romanos. Ya vamos a ver por qué. A pesar de que es un capítulo cortito, así es que yo creo que lo vamos a poder considerar de una sola vez, en un solo video. Así es que sin más dilación, vamos al capítulo 13 de Romanos, que es la continuación natural del capítulo 12. Y recordemos entonces que en el capítulo 12 Pablo estaba argumentando acerca de los factores que ayudan a la unión, a la convivencia sana en esta comunidad de creyentes que tenía miembros de origen diverso, por una parte de origen gentil y por otro lado de origen judío. El capítulo 13 entonces continúa con esa misma línea y es importante, en esa línea lo vamos a tener que interpretar. Es necesario tener en mente el capítulo 12 para interpretar el 13, que comienza así, leo en la Reina Valera 1960. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Bien, aquí comienza entonces toda una parte del capítulo 13 en que Pablo va a hablar sobre las autoridades. Y ha habido mucha polémica sobre esto, porque uno dice, bueno, uno como cristiano tiene que someterse a las autoridades en la medida que las autoridades son autoridades justas. Si las autoridades se transforman en una tiranía, entonces, bueno, habrá que negarse a obedecer la autoridad. Y esto extraña más porque uno tiene la imagen de que Roma no era exactamente un estado centrado en las personas, digamos, en los ciudadanos. Pero aquí hay que hacer varios matices. Primero uno se pregunta a qué tipo de autoridades se está refiriendo Pablo. ¿Se está refiriendo a autoridades del gobierno civil o se está refiriendo a autoridades eclesiásticas? La duda me surge porque me pregunto qué está en la cabeza de Pablo, y es posible que Pablo esté pensando en el bien de en la armonía de la comunidad eclesiástica, de la comunidad de creyentes. Y una costumbre muy judía es establecer tribunales rabínicos asociados a las sinagogas. Entonces es posible que Pablo esté pensando en las autoridades de tribunales eclesiásticos. Y esto de tener tribunales eclesiásticos o rabínicos en el caso de los judíos en las sinagogas tiene mucho que ver con dos instituciones que están en la Biblia. Una es que dentro del pacto de Noé se establece la necesidad de hacer justicia, y eso indica la necesidad de establecer tribunales. Por lo tanto, los rabinos van a considerar, eso está en el Talmud, en los textos talmúdicos que son posteriores a Pablo, pero ya estaba esto en la mente de los rabinos en la época del primer siglo. Esto que lleva a la necesidad de que las naciones establezcan sistemas de justicia. Y si las naciones tenían sistemas de justicia, mucho más Israel, ¿no?
Y por otro lado, en Israel, los sacerdotes y luego los rabinos tenían funciones judiciales. De hecho, en la Torá se enseña que un judío, cuando tenía un problema grande, tenía que llevarlo a los sacerdotes en el templo de Jerusalén. Y si y cuando los sacerdotes fallasen, estableciesen lo que se tenía que hacer, esa decisión era inapelable, y aquella persona que se rehusase a seguir lo que había dictaminado el tribunal compuesto por los sacerdotes, entonces esa persona era cortada de su pueblo, es decir, era eso, no era considerada más como perteneciente al pueblo judío. Entonces, en ese contexto, yo creo que podemos entender esta sentencia, ¿no es cierto?, esta orden paulina de que las personas se sometan a la autoridad, a las autoridades superiores. Está hablando de acuerdo con la Torá, que exige que haya un orden eclesiástico, que haya un orden eclesiástico y un orden civil también. Sigamos leyendo entonces. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esto está muy en el espíritu de lo enseñado en la Torá. El pueblo tiene que obedecer a las autoridades, en el caso de la Torá, a las autoridades judiciales y sacerdotales que se confunden, o incluso al rey, porque las autoridades han sido establecidas por Dios. La orden de colocar autoridades, de organizar la sociedad y colocar un sistema de justicia es una orden dada por Dios. Es un sistema establecido por Dios. Entonces, en ese sentido, el orden social tiene un origen divino. Ahora bien, en la teología bíblica, incluso los reyes paganos, son de alguna manera dirigidos por Dios. En el libro de Daniel, por ejemplo, se nos revela que cada nación tiene su ángel. Eso quiere decir que Dios dirige el destino de las naciones a través de estos canales espirituales que son los ángeles. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Aquí el término magistrado es arjontes, arjón en singular. Y arjón tiene un significado un poco amplio en el griego del primer siglo, pero un significado importante es el significado de juez, justamente en el sentido que estábamos hablando antes. Así es que la palabra magistrados aquí da un apoyo a la hipótesis que estamos levantando, que está hablando en realidad Pablo de la administración de justicia, ya sea eclesial o civil. El hecho de que esté pensando en las dos cosas tiene sentido porque en realidad Pablo probablemente lo que espera es que la comunidad de creyentes no solamente tenga una vida armoniosa entre ellos, sino que viva en armonía en la medida de lo posible con el entorno en el que está inserta. De hecho, consejos parecidos se van a dar entre los rabinos en el Talmud luego del exilio, ¿no? Es decir, eso, que
los judíos, los rabinos aconsejan, ¿no?, que los judíos obedezcan las leyes del país, que vivan en lo posible en armonía con en los países en que están residiendo. En lo posible significa en la medida que no tengan que transgredir la Torá, ¿no? Eso es. Verso 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahora bien, aquí Pablo está argumentando como el orden judicial, el orden social incluso también, tiene origen divina. Los que administran la justicia realmente son servidores de Dios. Están haciendo el trabajo que Dios le entregó a las naciones que se hiciera justicia. Ya sea que estos magistrados sean creyentes o no. El orden judicial, el respetar las leyes, está de acuerdo con la voluntad de Dios. Dicho esto, uno también debería entender que Pablo delicadamente está diciendo que él espera que las autoridades efectivamente sean servidoras de Dios. En el libro de Daniel, por ejemplo, nosotros encontramos a naciones, a imperios que son simbolizadas como bestias, como animales salvajes que atacan al ser humano. Y en ese sentido son representadas como estructuras rebeldes. El pacto con Noé indicaba que los animales tendrían temor del ser humano, pero en Daniel vemos animales que atacan, que devoran, que aplastan seres humanos. En ese sentido son bestias rebeldes, animales que se han rebelado al pacto con Noé. Por lo tanto, uno puede suponer que cuando dice aquí Pablo que las autoridades son servidores de Dios, él está diciendo por un lado que están haciendo la voluntad de Dios, pero por otro lado, cuando está abriendo la puerta para que cuando el Estado deja de ser justo, deja de representar la ley de Dios, entonces uno tenga que tomar los consejos de Pablo con pinza. Uno pueda resistir entonces a un Estado que se ha vuelto contrario a la voluntad de Dios. Creo que abre esa puerta. Pero en general, Pablo insta a los cristianos a que sean buenos ciudadanos, que estén en paz con su entorno social. Verso 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. O sea, no solamente tenemos que obedecer a las autoridades por causa del miedo, lo que ya es muy valioso. De hecho, un amigo me decía, ¿por qué crees tú que en Alemania nadie bota papeles en la calle? Porque las multas son extraordinariamente grandes. Y además, si alguien te ve tirando un papel en la calle, te va a acusar con el policía más cercano. Entonces, efectivamente, el temor a la multa, el temor al castigo, tiene una influencia positiva en generar orden. Pero Pablo nos dice no solamente eso, sino que tiene que ser por causa de la conciencia. Es decir, si yo he aprendido la voluntad de Dios, si yo estoy siguiendo los caminos de Dios, entonces lo natural es que yo haga lo bueno. Y al hacer lo bueno, sin duda, como dicen los versículos más arriba, yo voy a estar de acuerdo con lo que dicen las autoridades. Y naturalmente voy a
a estar obedeciendo las leyes del país. Versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Ojo, Pablo nos está diciendo que tenemos que pagar impuestos. O sea, no evadir impuestos, no dejar de pagar el IVA, no tratar de escabullirse por aquí y por allá. No, paguen los tributos. Y en esto está yendo probablemente en contra a la opinión de muchos de sus compatriotas, de muchos de los judíos que no encontraban que fuese compatible con la lealtad a Dios pagar tributos a Roma. Y es inevitable pensar en la respuesta de Jesús cuando le preguntaron, según los evangelios, que si debían o no pagarle tributos a Roma, pagar los impuestos a Roma. Y Jesús dice, ¿no es cierto?, esa ingeniosa frase de dad al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios, que ya discutimos cuando estudiamos Marcos. Así es que Pablo nos va a decir, ojo, los cristianos no están fuera del Estado, participan del Estado y participan también de los beneficios del Estado. Por lo tanto, es justo que paguen sus impuestos, sus tributos. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Es decir, lo que nos está diciendo Pablo es mantengan la paz y el orden social. No se sientan fuera del Estado, sino que partícipes de ello. Y esto en realidad también es bastante característico del pragmatismo judío. En el judaísmo el judaísmo está mucho más preocupado de enseñar a vivir correctamente en este mundo de que enseñar cualquier cosa acerca del mundo por venir o de lo que sucede después de la muerte o cualquier otras cosas. En ese sentido, el judaísmo es muy pragmático y es muy ético. De lo que se trata es de vivir correctamente en las circunstancias actuales, en este mundo material. Y ciertamente, la relación con el Estado es parte también de ese vivir correctamente. Ser un buen ciudadano es parte de la ética cristiana también y de la ética judía, por supuesto. Y Pablo lo dice de manera correcta. Paguen a todos aquello que ustedes les deben. Si a alguien le deben respeto, respétenlo. Traten bien a los mayores, por ejemplo. A los profesores también hay que tratarlos con mucho respeto. Hay que tratar con respeto a las autoridades, por supuesto. Ahora, estos son consejos valiosos en nuestro tiempo en que se ha florecido un cierto nivel de conflicto con la autoridad. Ya las autoridades no se ven como legítimas. Pero Pablo nos llama a mantener ese orden. Por supuesto, uno puede pedirle cuentas a las autoridades, uno puede exigir que sean probas, todo lo que ustedes quieran. Pero hay que tener respeto por todos, en realidad, por todos. Versículo 8. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Aquí tengo que criticar a la Reina Valera, porque el griego no dice porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El griego dice
porque el que ama al otro, y al otro que es diferente a mí, porque en griego hay distinción de otro, que es alguien diferente, pero que en su naturaleza, en sus características, es semejante a mí. Eso se dice alos en griego. Del otro, que no solamente es un individuo distinto, sino que es distinto a mí en muchas cosas. Es alguien completamente diferente. Ese es el héteros. Héteros. Tiene, podríamos decir así, naturaleza distinta. Costumbres distintas, culturas distintas. Alguien que a mí me costaría reconocerlo como un igual, aunque claro, tenemos la misma dignidad como seres humanos, pero alguien que es un extraño para mí, que no es de mi tribu. Bueno, al héteros, dice el texto griego, que tenemos que amar, porque el que ama al héteros, al otro, al distinto, al que es completamente diferente a mí, es el que ha cumplido la ley. El que ama al que es igual a uno, bueno, eso es natural, ¿no? Pero el que ama al de la tribu distinta, que tiene otras costumbres, que tiene otra forma de ser, el que no tiene los mismos puntos de vista, a ese hay que amar. En el caso de los griegos, que amen a los judíos. En el caso de los judíos, que amen a los gentiles. Que ambos amen a los que tienen opiniones religiosas distintas de uno. Eso es cumplir la ley. Versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. Fíjense que está citando los 10 mandamientos Pablo. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Y aquí sí dice prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor es el principio fundamental. Si tienes dudas cómo cómo actuar, entonces pregúntate qué es lo que se deduce del principio del amor. ¿Qué es lo que el amor demanda? Y ese es el claro fundamento de la ética, tanto de la ética judía como la ética cristiana, porque esto de amar al prójimo es algo que viene de la Torá, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, de la ley de Moisés. Verso 11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Estas palabras finales de este capítulo nos recuerdan la parábola del siervo infiel que cuenta Jesús al final del capítulo 24 de Mateos, ¿no? Aquel siervo que es dejado por el Señor con el encargo de cuidar la hacienda en cuanto el señor de la hacienda va de viaje. Y el siervo ha pasado el tiempo, se da cuenta que su señor se demora en venir y él tiene todo el poder, toda la autoridad. Entonces empieza a emborracharse y a golpear a sus consiervos y todo lo demás. Pablo dice: cuidado, porque incluso en la parábola del siervo infiel, el Señor viene cuando el siervo no lo espera, y entonces el crujir de dientes, ¿no? Ahí se lamentará. Entonces Pablo nos dice: cuidado, la redención final
el regreso de Jesús, ¿no? Está cercano. Ese es un pensamiento que es constante en Pablo. Pablo es un apocalíptico. Él cree que el regreso de Jesús se va a realizar muy pronto, en sus días probablemente, piensa Pablo. En eso fue un poco inexacto Pablo, pero esa era su esperanza y debe ser nuestra esperanza también. Y justamente nuestra esperanza en el pronto retorno de Jesús tiene que hacernos más cuidadosos en la ética y debe hacernos más cuidadosos en ser agentes restauradores de este mundo y no cómplices de su destrucción o de su decadencia. Por eso es muy importante andar honestamente, andar sobriamente y no dejarse seducir por los fuegos artificiales de este mundo. En otras palabras, hay que mantener controlado nuestro nefesh, no la parte del alma según la visión judía que está más próxima al cuerpo. Y al cuerpo hay que atenderlo, por supuesto, hay que alimentarlo, hay que darle descanso de repente, hay que darle cierta satisfacción, pero no es correcto que vivamos al servicio del cuerpo de las cosas materiales. Al contrario, el cuerpo y todas las cosas materiales son solamente instrumentos para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y con esto terminamos de revisar el capítulo 13 de Romanos. Nos queda el capítulo 14, que tiene también una cierta polémica con las carnes sacrificadas a los ídolos, y luego vamos a entrar en la etapa final de las despedidas en la carta de Pablo. Así es que no me queda más por el momento que desearles un Shabbat Shalom y nos vemos en otra oportunidad. Chao.